Lo que voy a hacer ahora es justamente entonces entrar a tratar de discutir algo que seguramente han visto en su curso de Introducción a Econometría. Díganme si no es correcto o es correcto. ¿Han visto colinealidad en su curso de Econometría o en su Yo curso de sí métodos? lo vi. Sí, sí. Sí, ya. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a presentarles otra de las razones por las cuales creo que este es un tópico ridículamente inflado en sus cursos en el curso que han hecho. Colinalidad es algo que es un hecho de la causa y hay muy poco que podemos hacer contra colinalidad. Entonces, déjenme en primer lugar tratar de definir lo que es multicolinalidad. Entonces, multicolinalidad típicamente se define como el fenómeno que ocurre cuando las variables que hemos incluido en nuestro modelo están altamente correlacionadas entre sí y por lo tanto hace que sea impreciso el análisis de los efectos que tiene cada uno de los X. Entonces acá no estamos diciendo, el modelo que estamos estimando es un modelo en que incluimos X1 y X2. No estamos diciendo que estamos incluyendo una variable irrelevante. Ya sabemos que cuando incluimos variables irrelevantes, perdemos precisión. Acá lo que está ocurriendo es que el modelo correcto incorpora X1 y X2, pero lamentablemente las X1 y las X2 que estamos incluyendo están altamente correlacionadas entre sí. ¿Sí? Entonces son variables que se mueven muy juntas. Y si se mueven muy juntas, lo que va a ocurrir es que identificar el aporte específico que tiene X1 para cambiar Y versus el efecto que tiene X2 para cambiar Y, como las X1 y X2 se mueven tan juntas o son tan parecidas, hace que sea difícil poder separar los efectos de cada una de ellas. No estoy diciendo que X1 o X2 no pertenecen al modelo. X1 y X2 sí pertenecen al modelo. Pero como X1 y X2 están altamente correlacionados, entonces el efecto individual de X1 para afectar Y o de X2 para afectar Y es difícil de precisar. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente discutir cuál es la naturaleza que tiene colinalidad, las maneras en las que típicamente la literatura ha discutido cómo detectarla, cómo tratar de evaluar los efectos que tiene y tratar de colocar acá, discutir algo sobre los remedios. Y acá los remedios o las curas las estoy colocando entre comillas porque como espero que quede claro de la discusión que tengamos cuando veamos este tópico, colinalidad en realidad no es una enfermedad y por lo tanto no hay un remedio para esto desde un punto de vista formal o preciso. ¿Ok? Y por lo tanto voy a discutir también, la moraleja de esto va a ser que probablemente hemos perdido mucho tiempo en nuestro curso de econometría viendo colinealidad, porque es algo que está presente en casi todos los fenómenos que estudiamos y que hay poco que se pueda hacer y por lo tanto no vale la pena centrarse demasiado en él. ¿Okay? Entonces, voy a tratar de partir con, primero, discutiendo colinealidad perfecta. Y colinealidad perfecta sí es un problema de especificación. Es que estamos haciendo mal el trabajo y por lo tanto ahí sí hay un remedio. ¿Cuándo ocurre colinealidad perfecta? Y lo hemos presentado, por ejemplo, cuando hemos discutido variables dummies, si recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, incluíamos la variable dummy hombre, incluíamos la variable dummy mujer e incluíamos la constante. Lo que hacía al haber hecho eso era que creaba colinealidad perfecta entre nuestros regresores. Y como había colinealidad perfecta entre nuestros regresores, entonces no podíamos hacer ni siquiera la estimación del vector de parámetros, porque había correlación perfecta. Teníamos variables o teníamos columnas linealmente dependientes. Otro ejemplo de eso sería, por ejemplo, el caso en el que nosotros queremos evaluar cuál es el efecto que tiene sobre la demanda de papas fritas, el precio de las papas fritas, el precio de, digamos, un complemento a las papas fritas, que en mi caso sería la Coca-Cola, ¿no es cierto? Eh, ¿Sí? Y alguien decide evaluar también cuál es el efecto que tiene el peso relativo del logaritmo del precio de las papas fritas con el respecto a la Coca-Cola. Entonces alguien dirá, ¿por qué hacemos esta tontera? Obviamente, logaritmo de P menos logaritmo de P sub 1, perdón, logaritmo de P sub 1 menos logaritmo de P sub 2 es exactamente igual al logaritmo de P sub 1 dividido P sub 2. Por lo tanto, entonces, incluir estas tres variables nos va a crear colinearidad, porque esta variable de acá es una combinación lineal de las otras dos. Y por lo tanto, entonces, en el caso en que tenemos correlación perfecta, y por lo tanto, en el caso en que no podemos estimar nuestro modelo porque nuestra X no es de rango completo, lo que tenemos que hacer es simplemente parar un segundo, darnos cuenta de la tontera que estamos haciendo al incluir
información redundante. Lo que está haciendo esto es decirnos que si es que incluimos esta variable y esta variable, es suficiente para identificar el efecto que tiene el precio de la Coca-Cola y el precio de la papa frita sobre la demanda de papas fritas. Si incluimos el precio relativo, estamos incluyendo algo que ya está metido en el modelo y por lo tanto esto es irrelevante de incluir y no debiéramos incluirlo. No podemos estimar el modelo. La solución es simplemente meditar un segundo y decir, no, estamos haciendo tonteras, excluyamos una variable. ¿Cuál? Podría ser esta de acá, podría ser esta de acá, o podría ser esta de acá. Da lo mismo cuál, excluyamos. Lo mismo ocurría cuando estábamos con lo de nuestras mamis, ¿no es cierto? Hombre, mujer y constante no era relevante. Podríamos o omitir la constante y meter hombre y mujer, Dani hombre, Dani mujer, o excluir, por ejemplo, Dani hombre, incluir constante y Dami mujer. Y con eso nuestras X se vuelven otra vez del rango completo y podemos estimar el modelo. Entonces, con linealidad perfecta no es un problema desde un punto de vista de especificación, entre comillas. Es simplemente un problema de mala especificación. Estamos incorporando información redundante en nuestro modelo. No es necesario incorporar alguna de esta información para identificar los efectos. Por lo tanto, ese no es un problema. ¿Dónde tenemos, entre comillas, problemas? Es cuando en realidad estamos incluyendo variables que no están perfectamente correlacionadas con las otras variables que hemos incluido, pero sí están altamente correlacionadas con las que estamos incluyendo. Y por lo tanto, entonces, en contraste con correlación perfecta o con colinealidad perfecta, multicolinealidad es un problema, entre comillas, estadístico. ¿Y por qué quiero decir problema otra vez? Porque en realidad vamos a ver que esto no es un problema. Los problemas son problemas cuando tienen soluciones, ¿no es cierto? Si es que hay, esa es la definición de un problema. Un problema es un problema cuando tiene solución. Entonces, si ustedes se enfrentan a un problema, quiere decir que hay una solución. Si ustedes se enfrentan a algo que no tiene solución, no es un problema, por definición. Sería una restricción. ¿Sí? La diferencia entre problema y restricción es cuando hay solución. Si ustedes tienen una restricción, tienen que vivir con eso nomás, vivir con eso, ¿sí? Tienen que internalizar que como no tiene solución, no es un problema, es una restricción. ¿Y qué podemos hacer si somos personas adultas? Es enfrentar la restricción, ¿no es cierto? Es tomar en cuenta e internalizar la restricción. Sabemos que no podemos cambiarlo y por lo tanto no podemos resolver eso. Simplemente internalizamos esa restricción y optimizamos tomando en cuenta, hacemos lo mejor que podemos hacer sujeto a esta restricción, que es distinto a resolver un problema. ¿Ok? Entonces, como vamos a ver acá, más que un problema, esta parece ser una restricción. Vamos a discutir eso en un momento más. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora es que cuando tenemos que nuestro modelo es un modelo en el cual incluimos X1 e incluimos X2, y acá no estamos diciendo que estamos incluyendo incorrectamente las X2, lo que estamos diciendo es que estamos incluyendo correctamente las X2, pero X1 y X2 están altamente correlacionados. No están perfectamente correlacionados. Si estuvieran perfectamente correlacionados, no sería un problema, sería simplemente una tontera, porque sabemos que estamos incluyendo variables que ya están incorporadas. La información de esas variables ya está incorporada y por lo tanto hay que excluirla nomás y no perdemos nada al excluir esa variable. Está perfectamente correlacionada con las demás. Pero si incluimos variables que pertenecen al modelo y que están correlacionadas entre sí, ahí enfrentamos el problema que hemos discutido antes, que como hemos visto antes, justamente cuando incluimos variables que están altamente correlacionadas entre sí, lo que ocurre ahí es que la precisión respecto al efecto individual que tiene X1 sobre Y, o sea, la precisión con la que estimamos beta 1, va a sufrir. Cuanto más correlacionadas estén X1 con X2, menor va a ser la precisión en la identificación del beta 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, lo que se nos sugiere acá es tratar de, entre comillas, tratar de evaluar cuáles son los síntomas, entre comillas, de este problema. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos dicen es que muchas veces pequeños cambios en la muestra tienden a producir grandes cambios en los estimadores. Esto no es necesariamente así. Esto también es una propiedad que ocurre cuando, por ejemplo, tenemos lo que vamos a ver después, observaciones extremas, observaciones aberrantes, observaciones influyentes. Cambios marginales en la muestra, sobre todo quitar una observación, tiene cambios sustanciales en los estimadores. Acá esto puede ocurrir por otra cosa, simplemente que, por ejemplo, una parte de la muestra X1 y X2 están altamente correlacionadas y otra parte no tanto. Entonces, si incorporamos una parte en la que hay alta correlación, van a haber gran imprecisión en la estimación o grandes cambios en el estimador del parámetro.
Otra cosa que también puede ser una señal de que tengamos alta correlación entre regresores es que, por ejemplo, todos los test T o buena parte de los test T en nuestra regresión aparecen como no significativos. Es decir, que si ustedes evalúan el efecto individual, aparece como que no pueden rechazar la hipótesis nula que beta 1 es 0, y tampoco que beta 2 es 0, y tampoco que beta 3 es 0. Entonces, si evalúan los testes individuales, encuentran que hay muchas variables que parecerían ser no significativas. Pero si ustedes testean la hipótesis conjunta, que beta 1 y beta 2 son 0, la hipótesis conjunta es fuertemente rechazada por los datos. Y esto ocurre otra vez porque, como hemos dicho antes, los efectos individuales son poco precisamente medidos. Y por lo tanto, la matriz de varianza y covarianza de los estimadores de los parámetros va a ser grande. Y al ser grande, va a ser más fácil no rechazar la hipótesis nula que los betas son 0. Porque la matriz de varianza y covarianzas tiene muy poca precisión en la estimación. ¿Me siguen? Y entonces llegamos a este contrasentido, en que los efectos individuales nos dice que todos son 0, o buena parte de los efectos individuales son 0, y por lo tanto que X1 no pertenece al modelo, X2 no pertenece al modelo, X3 no pertenece al modelo, pero cuando evaluamos si conjuntamente X1, X2 y X3 pertenecen al modelo, nos dice que sí pertenecen al modelo. Que la hipótesis nula de beta 1 igual a 0, beta 2 igual a 0 y beta 3 igual a 0 es fuertemente rechazada por los datos. Los efectos individuales no se rechaza que no pertenece, pero, pero los efectos conjuntos se rechaza que no pertenece. Y por lo tanto, entonces tenemos otro problema por ese lado. ¿Ok? Entonces, déjenme tratar de presentarles una intuición o una motivación de este problema. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el problema, entre comillas, que estamos enfrentando acá? El problema que enfrentamos está en que X transpuesta X, si bien es invertible, y recuerden que la matriz de varianza y covarianzas depende de X transpuesta X inversa, ¿no es cierto? Entonces, el problema que vamos a tener es que cuando las X están altamente correlacionadas, X transpuesta X va a tender a hacer que la inversa de esto no va a irse a infinito, pero va a tender a ser grande entre comillas. Y como es grande entre comillas, va a llevarnos a un estimador de la matriz de varianza y covarianzas, de los efectos individuales, que va a ser poco preciso. ¿Ok? Entonces déjeme, por conveniencia simplemente, asumir que, por ejemplo, estamos incluyendo X1 y X2, y ahora por conveniencia quiero que asumamos que X1 es simplemente un vector columna, entonces una sola variable, y X2 son todas las demás variables. Entonces acá tengo una variable y tengo todas las demás variables. Y asumamos que esta variable está altamente correlacionada con todas las demás variables que estamos incluyendo en nuestro modelo. ¿Ok? Y entonces, al evaluar cómo obtenemos el estimador de la varianza del beta 1 gorrito, otra vez volvemos a lo mismo que hemos dicho antes de el estimador de la varianza que incorporaba esta parte acá, ¿no es cierto? Y acá estoy haciendo justamente eso, ¿no es cierto? Entonces acá el estimador de la varianza va a depender me está faltando el sigma cuadrado acá, pero por un momento omitan ese sigma cuadrado, y acá esta sería la manera en que calculamos, o el componente 1, 1 de la matriz X transpuesta X inversa. Es decir, el componente fila 1, columna 1 de la matriz X transpuesta X inversa, que es de donde vamos a sacar el estimador de la matriz de varianza y covarianzas de los X. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, quiero que tratemos de ver cómo se ve este componente 1, 1 de esta matriz. Y para que tratemos de encontrar la intuición del problema, entre comillas, de colinealidad. ¿Ok? Entonces, sabemos que M2 es simplemente identidad menos P sub 2. Entonces, acá tengo identidad, me va a dar entonces X1 transpuesta X1, menos X1 transpuesta P sub 2, que es todo esto de acá, por X1. ¿Ok? Y entonces, ahora justamente la gracia que he hecho de que el X1 sea simplemente un vector, columna, entonces este X1 transpuesta X1 es simplemente un escalar, es la suma de cuadrados de los X1, ¿sí? Y entonces yo podría, entre comillas, factorizar esto. Pues podría colocar X1 transpuesta X1, me va a dar 1, que es esta parte de acá, ¿no es cierto? Este término de acá. Y toda esta expresión de acá, como X1 transpuesta X1 es un escalar, yo puedo multiplicar y dividir esta expresión por X1 transpuesta X1. Entonces acá tengo multiplicando X1 transpuesta X1 a toda esta expresión de acá, en el numerador, y dividiéndola por X1 transpuesta X1, por lo tanto no he cambiado nada en esta parte de acá. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un escalar, por lo tanto, esto es trivial de hacer. Y ahora quiero que por un minuto dejen todo lo que están haciendo, si es que pueden, y tratemos de en conjunto ver la intuición de lo que tenemos en el numerador de acá. ¿Ok? Entonces quiero que veamos un minuto el numerador de acá.
Esta primera parte del numerador, este término de acá, x2 transpuesta x2 inversa, x2 transpuesta x1, no la parte que está en el denominador, sino la parte que está en el numerador. Quiero que piensen un minuto y me digan qué es eso. ¿Qué es x2 transpuesta x2 inversa, x2 transpuesta x1? ¿Qué sería? Tú mismo. Sería, no ¿Sí? se, no se corresponde al OLS de X1. Exacto. Sería el estimador OLS de x1 como variable dependiente contra x2 como los regresores, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora, a ver, Juan, ahora tú, Juan, trata de responderme esto. Entonces, si este sería como el beta gordo de la regresión de x1 como variable dependiente y x2 como el conjunto de regresores, ¿qué sería si es que yo tomo la expresión desde acá? Olvídate otra vez del denominador, sino ves solamente la expresión en el numerador, solamente desde x2. ¿Qué sería eso? X2 por esa cosa allá, que hemos dicho que era como el beta gorro de una regresión auxiliar en la que tomamos como variable dependiente a x1 y con variables independientes o como regresores a los x2. ¿Qué sería esa expresión de ahí? X2 por eso, ¿qué sería? Es P, ¿no? P2, puede ser. No, no es solamente la expresión hasta aquí, hasta ahí. Pero si a ese P2, y está perfecto, P2, si P2 lo multiplicamos por X, P2 sonó feo, si lo multiplicamos por X1, sería, Mm, a ver, pensemos un minuto, ¿te acuerdas cómo salía el Y gorro? ¿Qué era el Y gorro? En nuestra formulita hemos dicho que Y lo podíamos descomponer en Y gorro más U gorro. ¿Y te acuerdas cómo era Y gorro? ¿Cómo lo podíamos escribir Y gorro en función de P? en función de P. Era M1. No. Y gorro, estoy hablando de OLS, de la primera clase de OLS, cuando tenemos Y en función de X. Y Sí, gorro era X por beta gorro. sí. Y eso era lo mismo que P veces Y. ¿Te acuerdas? Ah, sí, vale, sí. P veces Y. Entonces ahora, esto que tú mismo has dicho es P sub 2, para no llamarla P2, P sub 2 por X1. ¿Qué sería eso? Sería como el Y gorro, pero donde Y es X1. Sí. Entonces, el valor predicho de Y, perdón, el valor predicho para X1, si regresionásemos X1 contra X2. ¿Me siguen? Ujú. Ujú. Sería el valor predicho para X1 si lo regresionásemos contra X2. ¿Ok? Entonces, otra vez, por unos minutos nada más, quiero que sigamos creyendo que X2 es X y X1 es Y. Por unos minutos. ¿Ok? Sigamos con esa ilusión. X, donde vean X2, crean que asuman que es X sin apellido, y donde dice X1, asuman que es Y. Entonces, esta parte de acá era el OLS, porque era X transpuesta X inversa, X transpuesta Y, ¿sí? Esta parte de acá es el Y gordo, y esta parte de acá sería más o menos parecido a Y transpuesta Y gordo. Pues por un momento asumamos que esto está como en desviaciones a la media y por lo tanto el numerador va a ser aproximadamente igual a la suma de cuadrados estimadas en el modelo. Es como el Y gordo transpuesta Y gordo. No es exactamente eso, pero es parecido a eso. ¿Ya? Y la parte en el denominador es simplemente como Y transpuesta Y, que sería la suma de cuadrados totales. Por lo tanto, ahora trataremos de ver si Fernando está despierto. Fernando, cuando yo te digo suma de cuadrados estimados dividido suma de cuadrados totales, ¿qué es eso? ¿Cómo hemos llamado a eso? Fernando, ¿estás ahí? Se durmió. Se durmió Fernando. Ya. Lo La que suma de cuadrados totales. ¿sí? Suma de cuadrados totales sería el denominador, ¿no es cierto? Que sería la suma de Claro. cuadrados de la variable dependiente. Y esto sería la suma de cuadrados estimada en el numerador. Ujú. Ahí está, Fernando.
¿Qué sería? ¿Se acuerdan cuando hemos dicho, ¿les suena el término ANOVA? ¿Qué era ANOVA? ¿Se acuerdan? Es el R cuadrado, ¿no es cierto? ANOVA era el análisis de varianza, ¿no es cierto? Analysis of variance, ¿se acuerdan? Y entonces el R cuadrado era simplemente la razón entre la suma de cuadrados de la parte predicha por el modelo dividido la suma de cuadrados totales. Y entonces acá, esta cosa de acá es el R cuadrado, pero es el R cuadrado de una regresión de x1 como variable dependiente contra las x2. Y eso lo llamamos el r cuadrado parcial, también se lo llama. Que sería el r cuadrado de una regresión como si las x1 fuera, como la x1 fuese la variable dependiente y regresionamos x1 contra x2. Por lo tanto, entonces, esto es lo mismo que 1 menos el r cuadrado parcial de una regresión de x1 contra x2. ¿Ok? Y como esto es un escalar, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser lo mismo que la inversa de esto va a ser simplemente 1 sobre toda esta expresión de acá. Vean entonces cuál es la gracia de esto. La varianza del primer coeficiente del beta 1 va a ser el componente 1, 1 de la matriz X transpuesta X inversa. Y el componente 1, 1 de la matriz X transpuesta X inversa va a ser simplemente esta parte de acá. 1 sobre todo esto de aquí, en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, la varianza del beta 1 gordo va a estar relacionado con cómo se relaciona el regresor 1 con todos los demás regresores. ¿Me siguen? Por el R cuadrado de esta regresión. ¿Sí? Este R cuadrado parcial. Y por lo tanto, partamos con un hecho, con el ejemplo más simple. Supongan que x1 no tiene ninguna relación con las x2. ¿Qué debiese ocurrir con el R cuadrado sub 1? Si x1 no tiene ninguna relación con x2. El R cuadrado de ¿a qué debiese ir? Si no hay ninguna relación entre x1 y x2, ¿a qué debería ir el R cuadrado? A cero, ¿no es cierto? A cero. Cero es cuando toda la varianza de y se debe al error y no se debe nada al regresor. Entonces, si x1 no depende de x2, no hay ningún efecto que tiene x2 para explicar la varianza de x1 entre comillas y por lo tanto el R cuadrado de esa regresión debiese tender a cero. Entonces, si no hay ninguna relación entre x1 y x2, el R cuadrado debe tender a cero y por lo tanto la varianza debiese tender a simplemente sigma cuadrado dividido x1 transpuesta x1, que es justamente la varianza que hemos visto antes en el caso de este de acá. ¿Ven? Si no hay ninguna relación entre x1 y x2, la varianza debiese colapsar a básicamente esto. Y esa es una moraleja que habíamos sacado cuando hemos discutido variable relevante omitida o variable irrelevante incluida, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre ahora si estamos en el otro lado de la torta? Supongan que en realidad x1 está altamente correlacionada con x2. En el caso extremo, horrible, sería que x1 está perfectamente correlacionada con x2. Entonces, en ese caso, podemos predecir exactamente x1 utilizando a las x2. En ese caso, ¿a qué convergería el R cuadrado? Si es que x1 y x2 están perfectamente correlacionadas, quiere decir que no hay ningún error. Debería Entonces, tender a 1. el aire cuadrado tiende a 1. Perfecto. Si el aire cuadrado tiende a 1, ahora vemos que ahí sí que estamos en grandes problemas. Porque si el aire cuadrado tiende a 1, como el aire cuadrado tiende a 1, 1 menos esto va a tender a 0. Y como esto está en el denominador, la varianza va a tender a indefinirse. ¿Sí? La varianza va a ir a infinito. Y entonces, eso es justamente lo que ocurre cuando hay colabilidad perfecta. No hay manera de poder siquiera estimar este modelo. Ahora, ¿qué ocurre si no tenemos correlación perfecta, pero hay alta correlación? Entonces, el L cuadrado no es 1, pero el L cuadrado es alto, entre comillas. Entonces, como el L cuadrado es alto, entre comillas, lo que va a ocurrir es que como este L cuadrado es alto, la varianza del beta 1 borro va a tender a ser mayor cuanto mayor sea la correlación entre la variable x1 y las otras x2 que hemos incluido. Cuanto más alta sea esa correlación, menor va a ser la precisión con la que estimo el efecto que tiene x1 sobre y. Esto no está mal, esto simplemente es así. x1 y x2 están altamente correlacionados y por lo tanto no voy a tener mucha precisión en la estimación de estos coeficientes. ¿Ok? Algo que podríamos intentar hacer
es tratar de evaluar si es que, entre comillas, estamos enfrentando un problema de colinealidad, ¿ok? Y el problema de colinealidad, entonces, es decir, ¿cuándo nos debemos preocupar, entre comillas, con colinealidad? Entonces, hay varias maneras en las que se puede tratar de hacer diagnósticos para evaluar si es que tenemos problemas de colinealidad. Entonces, una de esas maneras es, por ejemplo, utilizando, probablemente han debido escuchar hablar de esto, lo que se llama el Variance Inflation Factor. Díganme si es que lo escucharon hablar cuando hablaron de colinealidad en su curso de introductorio, ¿sí? El Variance Inflation Factor lo que hace es tratar de evaluar si es que el R cuadrado de la regresión de Y contra todas las X es menor que cualquiera de los R cuadrados parciales de regresiones de X1 contra todas las demás, de la segunda variable contra todas las demás, de la tercera variable contra todas las demás, de la cuarta variable contra todas las demás. Entonces, si es que algún R cuadrado parcial de estos que hemos obtenido acá, por ejemplo, si algún R cuadrado parcial es mayor que el R cuadrado de Y con todas las X, entonces sabemos que va a haber, entre comillas, un problema de colinealidad, en el sentido de que como su nombre lo dice, Variance Inflation Factor, la matriz de varianza y covarianzas va a estar inflada, entre comillas, y va a estar inflada porque la relación entre regresores es bastante mayor que la relación entre los regresores y la variable de interés o la variable dependiente. La correlación es bastante más alta. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces, una manera de evaluar si es que hay un problema, entre comillas, es calcular el R cuadrado de la regresión de Y contra las X, ¿no es cierto? Que sería este modelo estimado, este de acá. Y después, corren una regresión de X1 contra todas las demás. Calculan el R cuadrado. Del segundo regresor contra todas las demás variables. Del tercero contra todas las demás variables. Del cuarto contra todas las demás variables. Y en cada caso, calculan el R cuadrado parcial. Y con eso evalúan si es que el R cuadrado que están obteniendo es un R cuadrado mayor o menor que el que obtuvieron cuando Y era la variable dependiente, ¿sí? Otra manera en la que podemos tratar de evaluar si es que tenemos, entre comillas, problema de colinealidad es utilizando una medida de colinealidad que fue derivada por un señor que se llama Beasley. Y este señor Beasley lo que hace es computar lo que llama el número de condicionamiento. Y el número de condicionamiento lo que hace es simplemente calcula computa una matriz S, y esta matriz S, perdón, una matriz B, y esta matriz B simplemente lo siguiente, agarra a la matriz X transpuesta X, y lo que hace es que pre y post multiplica por una matriz diagonal, donde en la diagonal principal está simplemente la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los X1, la suma de cuadrados de X2, la suma de cuadrados de X3, así hasta la suma de cuadrados de los X sub K, de los K regresores. Entonces, la gracia que va a tener esta matriz B, y quiero que lo hagan con calma en la casa, es que esta matriz B va a ser una matriz cuadrada, va a ser de dimensión K por K, pero esta matriz B va a ser una matriz que en la diagonal principal va a tener unos. Y en los elementos fuera de la diagonal principal va a tener las relaciones que hay entre X1 y X1 y X2, X1 y X3, X2 y X3, etc. ¿Ok? Y entonces, la gracia de haber colocado esta matriz así es que ahora, cuando yo compute el número de condicionamiento, y el número de condicionamiento se define simplemente como la raíz cuadrada de la razón entre el mayor y el menor de los eigenvalues de esta matriz B. Entonces, ustedes computan los eigenvalues de la matriz B, obtienen el eigenvalue mayor, el eigenvalue menor, y con eso calculan el número de condicionamiento este. ¿Ya? Y entonces, lo que nos dice Beasley es lo siguiente. Quiero que pensemos un minuto en esto. Supongan que los regresores no están correlacionados entre sí. Entonces, que X1 y X2 no tienen ninguna correlación, X1 y X3 tampoco, X2 y X4 tampoco, ningún X está correlacionado con el otro X. Si eso ocurriese, la matriz B, entonces, háganlo con calma en la casa, va a tender hacia cero. Va a tender a una matriz de identidad. ¿Sí? Entonces, si no hay ninguna relación entre ningún regresor con otro regresor, entonces la matriz B va a tender a ser una matriz de identidad. Si la matriz B tiende a ser una matriz de identidad, entonces los eigenvalues de una matriz de identidad son todos iguales a 1. El menor eigenvalue de una matriz de identidad es 1 y el mayor también es igual a 1. Entonces, cuando ustedes computen el número de condicionamiento, en ese caso, les va a dar el mayor de los eigenvalues tendiendo a 1, el menor también tendiendo a 1, y por lo tanto, la raíz cuadrada de 1 va a tender a 1. Entonces, el número de condicionamiento, este gamma, tiende a 1 cuando
ningún regresor está correlacionado con el otro. Y por lo tanto, entonces, cuando el gamma tiende a 1, es que estamos tremendamente alejados de tener, entre comillas, problemas de colinealidad. ¿Sí? En cambio, cuando los X están altamente correlacionados entre sí, lo que va a ocurrir es que, como hemos discutido antes, la matriz X transpuesta X va a tender a no ser invertible. Si la matriz X transpuesta X tiende a no ser invertible, lo que ocurre es que el menor de los eigenvalues de la matriz B va a tender a 0. Recuerden que, por ejemplo, cuando una matriz no es invertible, ¿sí? Su determinante tiende a 0. ¿Se acuerdan? Y el determinante era la suma de los eigenvalues, ¿no es cierto? Y entonces, lo que va a ocurrir es que a medida que ustedes van tendiendo a tener colinealidad perfecta entre regresores, entonces el menor de los eigenvalues va a tender a 0. Si el menor de los eigenvalues tiende a 0, gamma va a tender a infinito. Entonces, en el otro extremo, cuando tenemos alta correlación o perfecta correlación entre los regresores, este gamma va a tender a infinito. Entonces, gamma está entre 1 e infinito. 1 cuando no hay ningún problema de correlación, entre comillas, y cuando gamma empieza a crecer mucho, es que enfrentamos, entre comillas, un problema de alta colinealidad. Entonces, ¿qué nos sugiere Beasley? Nos sugiere computar este número de condicionamiento y nos dice, preocúpense de colinealidad si es que el gamma es mayor que 20. Y esto lo sacó de algunos experimentos que hizo para evaluar los efectos que tendría el tener distintos valores de esto. Entonces, un gamma mayor que 20 indica, entre comillas, problemas de colinealidad, como que el variance inflation factor nos diga que algún R cuadrado parcial es mayor que el R cuadrado de la regresión, entonces también tendríamos, entre comillas, potenciales problemas de colinealidad. ¿Qué podemos hacer si es que encontramos, ya sea por cualquiera de estos métodos, que entendemos problemas, entre comillas, de colinealidad? Bueno, una manera en que podríamos intentar resolver o enfrentar este problema es decir, bueno, si tenemos que, por ejemplo, X1 está altamente correlacionado con los demás regresores, entonces omitamos a ese X1. ¿Sí? Omitamos, quitemos esa variable. Acá hay un pequeño, gran problema. Estamos igualando el problema de alta colinealidad con correlación perfecta. Cuando tenemos colinealidad perfecta, es correcto eliminar uno de los regresores, que es perfectamente colineal con los demás. Pero cuando la colinealidad no es perfecta, es decir, cuando hay alta correlación entre los regresores, pero la correlación no es perfecta, entonces lo que ocurre es que si omitimos ese regresor y ese regresor era relevante y esa regresor pertenecía al modelo, entonces nos enfrentamos al problema que hemos discutido al principio de la clase, que era en la clase de omisión de variables relevantes. Y hemos dicho que las penas del infierno nos caen si omitimos una variable relevante. ¿Sí? Hemos visto que cuando omitimos una variable relevante, tenemos un problema importante. ¿Cuál es el problema importante? Que no podíamos obtener un estimador consistente del beta 1. Ya hemos dicho que ese problema era más importante aún cuanto mayor era la correlación entre la variable omitida y la variable incluida. Y acá estamos diciendo que las variables omitidas, o la variable omitida, sería altamente correlacionada con las variables que estamos incluyendo. Entonces, este sería el peor lo peor que podíamos hacer, porque estaríamos intentando, por ganar algo de precisión, omitir variables que son relevantes, pero la variable que estamos omitiendo está altamente correlacionada con las variables que estamos incluyendo y por lo tanto estaríamos falsamente atribuyéndole efectos a las variables que estamos incluyendo que en realidad provienen de la variable omitida. ¿Sí? Hay otros métodos que podemos utilizar para tratar de resolver este problema, componentes principales, se llama uno de ellos, regresores rich, que se llama otro de ellos. En el programa está con asteriscos, literaturas que pueden utilizar para tratar de evaluar esto acá. En el apunte también está con discutido y detallado qué podemos hacer en estos casos, pero para objeto de este curso simplemente quiero que recuerden que hay estos métodos que podemos intentar utilizar. Simplemente son correcciones o problemas que se tratan de utilizar para resolver este problema. Concluyendo entonces el tema de multicolinealidad, no hay un par de palabras que estén más mal utilizadas en econometría que problema de multicolinealidad, o tres palabras, si ponemos el D también.
¿Por qué? Porque obviamente un hecho de la causa típicamente que ocurre en economía es que vamos a tener gran parte de las series o de los regresores que vamos a utilizar que van a ser correlacionados entre sí, van a ser colineales. Esto es un hecho de la causa. Las series económicas tienen causas comunes y por lo tanto tienden a moverse más o menos en la misma dirección y por lo tanto van a ser colineales. Lo que ocurre es que obviamente no tenemos colinealidad perfecta, pero teniendo alta colinealidad lo que va a ocurrir es que va a ser difícil poder discutir algo respecto a, o poder identificar con precisión el efecto individual de una variable, pero tratar de sacarla y tratar de quitar variables solamente por esta causa puede ser aún peor, porque en ese caso obviamente podríamos acabar con variable relevante excluida. Curas que tratan de resolver este problema pueden entonces ser desastrosas. Un ejemplo para mostrar por qué el problema de multicolorialidad no tiene mucho sentido siquiera de discutirse es el siguiente. Supongamos que tenemos un modelo en que tenemos que Y sub t depende de dos regresores, de x1 y de x2. ¿Ok? Entonces, beta 1 y beta 2 son escalares y Y depende de x1 y x2. ¿Ok? Supongo que nosotros corremos una regresión entre x2 y x1, x2 como variable dependiente y x1 como variable independiente. Entonces tendríamos que el valor de x2 va a ser exactamente igual al valor predicho por la proyección de x2 en el espacio barrido por x1 más el b gorrito. Y el b gorrito por definición es ortogonal a x1. ¿Por qué es ortogonal a x1? Porque hemos corrido justamente una regresión OLS entre x2 y x1 y por lo tanto este B gorro, el valor estimado de la regresión, va a ser ortogonal a x1. ¿Ok? Entonces, ahora reemplacemos en lugar de x2, que por definición es simplemente el valor predicho de x2 en el espacio barrido por x1, más los errores que son ortogonales al espacio barrido por x1, reemplacemos en lugar de x2 a esta expresión de acá. ¿Ok? Reemplazando en lugar de x2 esta expresión de acá, colocamos este término, y por lo tanto entonces esta expresión de acá es exactamente igual a esta expresión de acá. Los resultados que salgan de utilizar esta expresión de acá o utilizar esta expresión de acá son absolutamente idénticos. Reagrupemos términos para colocar a x1 a un lado, es decir, juntemos a beta 1 más beta 2 teta gorro como un nuevo coeficiente entre comillas y llamemos x1, o perdón, llamemos z1 al regresor x1 y llamemos z2 al regresor b gorro. ¿Ok? Entonces, ¿qué he hecho acá? Si vemos esto acá, dado que hemos reemplazado el valor de x2 por lo que exactamente es el y gorro, entre comillas, de la regresión de x2 en x1, más los errores de esta regresión, esta expresión de acá es matemáticamente la misma a esta de acá. Y por lo tanto, entonces, el resultado de estimar, por ejemplo, beta 2, utilizando la regresión de x1 y x2 como regresores y y como la variable dependiente, o utilizar a y como la variable dependiente y utilizar z1, que es x1, y z2, que es el b gorro de esta regresión auxiliar, la utilizamos como nuevo regresor, el delta 2 de acá va a ser exactamente igual al beta 2 de acá. Y por lo tanto, el estimador de delta 2 de acá va a ser igual que el estimador de beta 2 de acá. Sin embargo, supongamos que x1 y x2 están altamente correlacionados. Entonces, dado que x1 y x2 están altamente correlacionados, entonces cuando nosotros corrimos esta regresión, identificar, por ejemplo, el efecto que tiene x2 sobre y, es decir, obtener un estimador preciso de beta 2, va a ser difícil justamente porque x1 y x2 están altamente correlacionados. Como x1 y x2 están altamente correlacionados, es difícil poder identificar los efectos individuales de x1 y x2, o el aporte que x1 y x2 tienen para la variación de y. En este otro modelo, z1 y z2 son ortogonales por definición. ¿Por qué? Porque el z2 es simplemente el b gorro de esta regresión auxiliar y el z1 es x1. Por lo tanto, por construcción sabemos que el b gorro es ortogonal al x1. Por lo tanto, z1 y z2 no están correlacionados. Pero supongamos que como x2 y x1 están altamente correlacionados, eso quiere decir que el b gorro de acá varía muy poco. La varianza del b gorro es muy pequeña. En un caso extremo, en que x1 y x2 estén perfectamente correlacionados, el b gorro va a tener varianza cero y no va a existir, porque x1 y x2 van a tener una correlación perfecta.
Pero si B gorro tuviese una bajísima o baja varianza, lo que va a ocurrir entonces es que ahora intentar encontrar una estimación precisa de delta 2, que es exactamente igual o equivalente al beta 2, va a ser difícil porque si recuerdan una de las cosas que hemos discutido respecto a precisión en la estimación del beta gorro, la matriz de varianzas y covarianzas de beta gorro está inversamente relacionada con la varianza de los regresores. Entonces, si por ejemplo el Z2 tiene baja variabilidad, entonces la varianza del delta 2 va a ser mayor, porque lo que nos gusta es justamente que los X sean muy locos, entre comillas. Si este X no es muy loco, entonces lo que va a ocurrir es que va a ser difícil poder identificar el efecto que tiene Z2 sobre Y, que es la manera en que estamos tratando de identificar beta 2 en este caso. Pero acá no podemos echarle la culpa a no poder hacer una inferencia precisa respecto al estimador de beta 2 utilizando este método a colinealidad. ¿Por qué? Porque por construcción acá Z2 y Z1 eran ortogonales. No tenían ninguna correlación, entonces no tienen absolutamente ninguna colinealidad acá. No hay problema de colinealidad, entre comillas. Acá el problema está en baja variabilidad, entre comillas. Que uno de los regresores no es lo suficientemente loco. El Z2 no es lo suficientemente variable para poder identificar el efecto que tiene Z2 sobre Y. Acá el problema está en que X1 y X2 se mueven muy juntas y no puedo identificar el efecto individual que tiene X1 del efecto individual que tiene X2. Acá el problema para poder identificar el beta 2 no es que Z1 y Z2 se muevan juntas. De hecho, yo no puedo predecir el valor de Z2 en función de Z1 porque Z2 y Z1 son ortogonales. Acá lo que ocurre es que yo no puedo identificar el efecto de X2, que es el mismo de delta 2 acá, porque el Z2 tiene baja variabilidad. Es curioso que en los libros de econometría hayan secciones que se discutan sobre colinealidad y se discutan sobre el problema de colinealidad, etc. Pero como hemos visto, el problema de colinealidad tiene exactamente los mismos problemas que tendría el problema de baja variabilidad. Que algunos regresores tengan baja variabilidad. Como no conocemos que hay un libro de econometría que se queje sobre la baja variabilidad de un regresor, porque sería tonto quejarse sobre la personalidad del X2, el X2 así, ¿no es cierto? O en este caso el Z2 así. Que tenga baja variabilidad es un problema, es un hecho de la causa, es como viene la muestra, y por lo tanto es una restricción que tenemos, no es un problema. Y por lo tanto, entonces, quejarse con linealidad es casi tan absurdo como quejarse de baja variabilidad. Y por ende, entonces, no tiene mucho sentido hacer eso. Entonces, el resumen de este punto es simplemente que, como hemos discutido antes, colinealidad es algo que va a ocurrir en la práctica econométrica y que no tiene una solución, entre comillas, no tiene una solución simple, porque este no es un problema, entre comillas. Los problemas son problemas en los cuales tenemos una solución. Acá, colinealidad es un hecho de la causa, es algo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir entonces es que de todos modos, pese a que haya colinealidad, esto no nos lleva a que tengamos problemas ni de consistencia ni de insesgamiento, entre comillas. Y tampoco nos va a llevar a hacer inferencia incorrecta. A lo que nos va a llevar es que asintóticamente nuestra inferencia va a ser de todos modos correcta. Los estimadores van a ser asintóticamente normales, los errores estándar van a poder estimarse consistentemente, etc. Lo único que va a ocurrir es que, lamentablemente, debido a que los regresores se mueven eh, se mueven muy juntos, entonces va a ser difícil poder identificar los efectos individuales que tiene cada variable. Y los intervalos de confianza asociados a cada estimador del parámetro van a ser anchos. Y esto es correcto, justamente porque tenemos baja precisión respecto a saber cuál es el efecto individual que tiene cada variable. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, esto no está ni relacionado con variables instrumentales ni con nada, porque acá no tenemos ningún problema de consistencia, no tenemos ningún problema de sesgamiento, todo funciona perfectamente. Lo único que ocurre es que, lamentablemente, dada la muestra que nos ha tocado, X1 y X2 están altamente correlacionados y va a ser difícil poder distinguir el efecto que tiene X1 contra el efecto que tiene X2. Pero lo que sería un crimen sería sacar, por ejemplo, X1 del modelo, porque ahí sí que estaríamos en el peor de los mundos. Hemos sacado un regresor que pertenece al modelo por tratar de tener inferencia más precisa respecto a X2, pero hemos perdido consistencia y hemos perdido la posibilidad de siquiera hacer inferencia válida,
por haber eliminado una variable relevante. Y peor aún, dado que el X1 que estamos omitiendo está altamente correlacionado con el X2, que era justamente la fuente del problema, sabemos que ese es justamente el peor de los casos en los cuales podemos omitir una variable relevante, cuando esta variable está correlacionada con las variables que hemos incluido. Y justamente ese es precisamente el caso que tenemos acá. Entonces, colinealidad es algo que vale la pena que tomemos con pinzas respecto a lo que hacemos típicamente. ¿Ok? Bien, un punto que también creo que vale la pena que por lo menos tengamos como cultura general es el de entender las consecuencias que tiene el tener lo que se llaman observaciones extremas, observaciones aberrantes o también alguna gente llama outliers. Sabemos que el estimador OLS filosóficamente lo que intenta es evitar tener grandes errores. Entonces, trata de tener errores que se van promediando. Entonces, tenemos errores positivos, errores negativos, y en promedio los errores se van promediando uno de otro. La línea recta que trata de minimizar la suma de cuadrados de los residuos, de proyectar el valor predicho, lo que trata justamente es de no tener algún error demasiado grande porque necesitaría compensarlo con muchos errores por otro lado. Digamos, tenemos un error muy positivo, muy grande por un lado, tenemos que compensarlo con errores negativos por el otro. Trata entonces de evitar tener estos errores grandes. Como trata de evitar tener errores grandes, una cosa que puede ocurrir es que lamentablemente el estimador OLS tenga la debilidad de que un número pequeño de observaciones, en un caso extremo, una observación tremendamente alejada de las demás, puede tener consecuencias devastadoras respecto a la estimación del vector de parámetros. En el caso extremo, supongamos que tenemos un modelo en el que Y y X se ajustan relativamente bien y tenemos un punto en el que por un problema nuestro, digamos que en lugar de haber digitado 10 millones de dólares en una observación, colocamos 10 mil millones de dólares. Nos equivocamos y colocamos varios ceros de más en esa observación. Es un error. Ese X entonces va a ser un X que está muy fuera de rango. Como ese X está muy fuera de rango y es un error en la introducción de ese dato, el valor de ese punto está fuera de todos los puntos que teníamos antes y pese a ser un error, cuando hacemos nuestra regresión no sabíamos que era un error, incorporar ese dato va a hacer que si obtuviésemos el estimador OLS que teníamos originalmente, el error que vendría por ese punto sería tremendamente grande. Para evitar tener un error tan grande, lo que vamos a hacer es tratar de acomodar nuestro estimador para tener menos errores grandes. Entonces, lo que va a ocurrir es que para tratar de justamente que ese error tan grande no exista, vamos a perder toda capacidad de poder sistematizar lo que ocurre con los demás datos. Entonces, es importante tener claro cuándo una observación es influyente, es decir, cuándo una observación o un conjunto pequeño de observaciones van a afectar fundamentalmente el resultado. Entonces, esto es importante para tener precaución respecto a eso. Si, por ejemplo, encontramos que tenemos una o dos observaciones que son muy influyentes en el resultado, vale la pena asegurarse que esos puntos son puntos que efectivamente pertenecen a la muestra o no. ¿Sí? Y vamos a discutir qué queremos decir con eso en un minuto más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de obtener estimadores secuenciales del estimador OLS, quitando una observación a la vez. Entonces, por ejemplo, tenemos 20 datos, quitamos la primera observación y corremos un OLS con las 19 observaciones restantes. Después quitamos la observación 2, nos quedan 19 observaciones, o sea, porque volvemos a meter la observación 1 y volvemos a hacer un OLS. Entonces, hacemos OLS quitando una observación a la vez. Se puede demostrar, pediría que traten de demostrar eso, que el estimador OS que resulta de eliminar una observación puede obtenerse de este modo, donde este P sub T es simplemente el componente T, es decir, fila T, columna T, de la matriz P, de la matriz de proyección, de la matriz X o de la matriz P que conocemos de econometría o del primer apunte. ¿Ok? Una cosa que ya hemos discutido es que la matriz P era una matriz que era simétrica, que era idempotente y que tenía eigenvalues todos iguales a 1, tenía k eigenvalues iguales a 1 y tenía t menos k eigenvalues iguales a 0, valores propios, ¿no es cierto? Entonces sabemos que los eigenvalues de una matriz son iguales a la suma de la valores principal de esa matriz y por lo tanto entonces si sumásemos los P sub T, que serían los componentes de la diagonal principal de la matriz P, sabemos que la suma de los P sub T tiene que ser igual a la suma de los eigenvalues de la matriz P, que sabemos que son K1 y por lo tanto la suma de los eigenvalues va a ser exactamente igual a K.
A su vez, también se puede demostrar que cada uno de estos P sub T's va a estar entre 0 y 1. Y por lo tanto, entonces, si agarrásemos y sacásemos el promedio o tomásemos cada uno de los P sub T's, el promedio de los P sub T's, es decir, dividimos esto entre el tamaño total de la muestra, que es T, el promedio de los P sub T's va a ser igual a K sobre T. K era el número de regresores y T era el número de observaciones. K sobre T es lo que suele llamarse como el coeficiente de saturación, es decir, la relación que tenemos entre el número de parámetros que estamos estimando y el tamaño de nuestra muestra. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que para que una observación sea influyente, debiese ocurrir que el valor del P sub T asociado a esa observación sea bastante distinto, bastante mayor que el coeficiente de saturación. Si es que el P sub T está razonablemente cerca del coeficiente de saturación, entonces esa observación no va a ser influyente, no va a afectar sustancialmente a la estimación del vector de parámetros que tenemos, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, es importante hacer eso. Veamos un ejemplo de esto. Acá lo que tengo es la relación entre la tasa de política monetaria y la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, esta relación parecería ser que no existe o que no es muy sistemática, pero acá hay un punto, este punto de acá, que es una observación extrema. Es un punto en el que la tasa de política monetaria fue tremendamente distinta a lo que típicamente ocurría en la muestra antes, ¿ok? Si es que nosotros eliminamos esa observación, la muestra nos queda, la nube nos queda bastante más sistemáticamente fácil de identificar y el efecto es marginalmente negativo y estadísticamente no es distinto de cero. Si obtenemos ahora cuál es la diferencia que existiría entre ir sacando una observación, vemos que el único punto que realmente resulta ser una observación extrema es justamente este punto de acá. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que si nosotros incorporamos o excluimos esta observación de acá, lo que va a ocurrir es que el estimador que obtengamos de la relación va a cambiar fuertemente. Porque este punto de acá es muy distinto al promedio de K sobre T que esperaríamos que sea el P sub T que tendríamos acá. Entonces, lo que podemos hacer es calcular el P sub T para cada observación, es decir, eliminar una observación de cada una de ellas o calcular el P sub T de nuestra matriz P, ¿no es cierto? Sacar y comparar eso contra el coeficiente de saturación. Si el valor de P sub T está lo suficientemente cerca del coeficiente de saturación, esta observación no es influyente. Y si es que está demasiado alejada, entonces esta observación es tremendamente influyente. Quiere decir que ahí deberíamos tener cuidado. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? Si es que tenemos una observación que es influyente. La pregunta que nos tenemos que hacer ahí es, ¿esta observación pertenece o no pertenece al modelo? Esto quiere decir, nos hemos equivocado, por ejemplo, y hemos colocado una expresión en millones de dólares y deberíamos haberla colocado en pesos o algo así, y por lo tanto es un problema de tipeo, está mal introducido el dato, y por lo tanto, entonces, si sabemos que está mal introducido el dato, quiere decir que esta observación no pertenece al modelo. Entonces la podemos eliminar o podemos corregirla, idealmente. Si no podemos corregirla, pero garantizamos que no pertenece al modelo, tenemos dos maneras de poder hacer eso. Si garantizamos que no pertenece al modelo, una de esas maneras es simplemente eliminar este punto. ¿Sí? Eliminar ese punto y correr la regresión eliminando este punto, porque garantizamos que la probabilidad de ocurrencia de este punto es cero, porque este punto no debió haberse observado. Otra manera de hacer lo mismo es colocar una dummy específica para ese punto. Y es exactamente igual colocar una dummy para ese punto, es exactamente igual que eliminar ese punto. El resultado va a ser exactamente el mismo. Y yo diría que es probablemente intelectualmente más transparente eliminar el punto que colocar una dummy. Porque típicamente cuando colocamos una dummy es porque queremos darle una explicación a ese punto y tenemos siempre una idea, ¿no es cierto? Acá ocurrió tal cosa, en este periodo, etcétera, etcétera. Tenemos una historia para ese punto. Pero tener una historia para ese punto es lo mismo que no tenerla y decir, este punto no pertenece al modelo y eliminarlo. Es exactamente igual. Ahora, si es que nosotros creemos que este punto pertenece al modelo y por lo tanto este punto informa respecto a la relación que Y tiene con X, eliminarlo o meter una dummy sería un error y un error muy grave, porque estaríamos asumiendo que la probabilidad de ocurrencia de este evento es cero y este evento puede volver a ocurrir en el futuro.
Y si vuelve a ocurrir en el futuro, y nosotros hemos eliminado este punto, hemos hecho una dummy este punto, y cuando ocurra en el futuro nos van a decir que los economistas fracasamos en explicar las cosas porque los economistas no podemos demostrar que esto. Y bueno, si volvemos a la evidencia de por qué cuando hemos estimado este modelo no podíamos predecir este punto, es porque justo cuando ocurrió un punto así decidimos eliminarlo antes. Entonces hemos hecho una teoría simplificada de este punto de acá, que es difícil para explicar las observaciones extremas. Y por lo tanto, o decidimos sacar la observación extrema, o la incorporamos y utilizamos métodos robustos para tratar de hacer estimaciones. Eso es justamente lo que voy a discutir un poco más tarde cuando veamos métodos robustos. Entonces, la pregunta existencial acá es, ¿este punto pertenece o no al modelo? Si podemos garantizar que no pertenece al modelo, lo mejor es eliminarlo. Y obviamente colocar en un pie de página, eliminamos este punto porque sabemos que no pertenece al modelo, y si es que algún día vuelve a ocurrir esto de acá, demándenme, quítenme toda la plata, quítenme mi título profesional, porque yo he garantizado que este punto no va a ocurrir. Es por eso que lo he quitado. O he metido una dummy para este punto, porque he garantizado que este punto no pertenece al modelo y nunca ocurriría. Si este punto ocurre, quiere decir que, y yo lo he sacado a propósito, quiere decir que yo he renunciado a la capacidad de poder explicar por qué ocurre este punto. Y por lo tanto, no me miren a mí cuando este punto vuelva a ocurrir en el futuro. Yo he decidido ignorarlo. He decidido vivir en el mundo en el que creo que este punto no ocurre. Y esto lamentablemente es una práctica muy frecuente. Cuando dejamos que esto, por ejemplo, vaya a estadísticos y no econometristas, los estadísticos típicamente hacen un filtro por outliers primero. Y el filtro por outliers es justamente ver observaciones extremas. Y lo que hacen es cuando tienen una observación extrema, como a ellos no les interesa mucho la economía del problema, simplemente la eliminan y se olvidan de ese punto. Pero olvidarse de ese punto puede ser terrible, puede tener consecuencias muy devastadoras para la robustez de nuestro modelo, para la capacidad de nuestro modelo para predecir eventos en el futuro, etc. Esta cola puede ser muy importante y puede ser muy importante para la toma de decisiones en el futuro también. Por lo tanto, entonces hay que tener mucho cuidado cómo tratamos con observaciones extremas.